Hola amigas, amigos. Vamos a hablar hoy del síndrome de Ulises, un cuadro de estrés muy intenso que viven muchos inmigrantes en el mundo de hoy, y voy a hacer referencia también a la situación del COVID que ha incrementado este estrés. Podríamos decir que los muros se han hecho más altos para los inmigrantes. Y una idea importante para empezar a plantear el tema es que se ha de rehumanizar todo lo que tiene que ver con la migración. Se habla mucho de demografía, de aspectos sociológicos, pero el verdadero protagonista de la migración es una persona, el inmigrante, y nos hemos de acercar a sus emociones, a sus sentimientos, hemos de mirar a los ojos a estas personas. Yo diría que hay tres grandes diferencias entre las migraciones de hace apenas 30 a 40 años que yo mismo pude comenzar a investigar con la migración actual. Yo diría que son estas tres fundamentalmente. Rupturas familiares. Hoy en día emigran mujeres, niños, hombres, pero emigran muchas veces solos. Hay una ingeniería legal que impide que emigren juntas las familias. Hay una exclusión social estructural para millones de inmigrantes, especialmente los indocumentados. Y además, por si fuera poco, hay una situación de criminalización de la migración. Esto nunca había pasado en la historia. Emigrar se ha convertido en un delito. Esta es una imagen que todos conocemos del mundo de hoy. Como comentaba, yo hace ya muchos años que trabajo el tema de la migración y la salud mental, y en los años 80 ya hicimos unas investigaciones que dieron lugar a este primer libro que se publicó en español sobre migración y salud mental. Y la comparación de los datos de entonces con los de ahora son los que nos han llevado a plantear la idea del síndrome de Ulises, cómo han empeorado las condiciones de los inmigrantes en relación a la salud mental. Aquí tenemos una imagen de gente marchando de la península hacia Europa, hacia América. Aquí hay gente de la ciudad donde yo soy, de Bilbao, marchando a América, pero iban con la posibilidad de progresar, de construir un nuevo mundo. Sin embargo, a partir del año 2000 se cierran las fronteras europeas y se cierran las fronteras en general en muchos países, y empieza a llegar este tipo de migración en situación extrema. Estos hombres llegan y mujeres llegan en patera a las Islas Canarias, en el sur de España, y la idea es que no es lo mismo emigrar en barco que emigrar en patera. No es lo mismo emigrar con esfuerzo, pero con posibilidades de salir adelante, que emigrar en condiciones extremas como emigran hoy tantísimas personas. Bien, voy un poco rápido porque quiero dar una visión sobre todo global. Luego en mi web, que está aquí abajo, pues si alguien está interesado puede encontrar mucha más información. Nosotros trabajamos con modelos de la psicología dinámica, la psicología cognitiva, la psicología social, y las dos únicas variables que nos relacionan migración y salud mental son los conceptos que tienen que ver con estrés y con duelo. Todos conocemos lo que es el estrés, lo que es el duelo, no voy ahora a insistir en estos conceptos, pero la idea es que nosotros trabajamos con la idea fundamentalmente del duelo migratorio, del duelo y el estrés que tiene que ver con la situación migratoria. Yo tengo este libro en el que planteo que hay 12 características específicas del duelo migratorio, 12 características que nos ayudan a entender en profundidad qué se está viviendo en el duelo migratorio. Esto, si alguien quiere, lo puede consultar. Por ejemplo, pues es un duelo diferente a la muerte de una persona, porque cuando alguien muere desaparece, pero cuando alguien emigra, el país de origen sigue estando ahí. Y este es un planteamiento que también está en ese modelo. Hay 7 duelos en la migración, que son estos 7 duelos que van saliendo aquí. Y la idea es que el duelo migratorio es solo una parte de todo lo que es el cambio migratorio. Y cuando la migración se vive en buenas condiciones, ese duelo se elabora, se convierte en algo pequeño, que no tiene importancia problemática para el inmigrante. Pero cuando la migración va mal, ese duelo se come los beneficios de la migración, la persona entra en crisis y es cuando tenemos problemas a nivel psicológico.
Y yo diferencio entre duelo simple, duelo complicado y duelo extremo. No es lo mismo emigrar en buenas condiciones, emigrar en condiciones difíciles o emigrar en condiciones extremas. Y de aquí viene la idea del síndrome de Ulises. Es una variante extrema del duelo migratorio. No es emigrar con familia, con trabajo, sino emigrar en condiciones extremas. Pero el síndrome de Ulises no es una enfermedad. Es un cuadro de duelo, de estrés, y el estrés y el duelo no son enfermedades. Hoy en día hay una tendencia a convertirlo todo en enfermedad, pero el estrés y el duelo pertenecen al área de la salud mental. Dos variables muy importantes también para el estudio de la salud mental de la migración son la vulnerabilidad, las limitaciones que tiene el inmigrante para salir adelante cuando emigre, y los estresores, que son los problemas que le pone la sociedad de acogida. Esto lo explicaré con más detalle en un test que tenemos para el estudio de la salud mental y la migración. Desde una perspectiva general, salud mental y psicopatología de la migración, hoy en día sabemos que la patología psiquiátrica es universal. Hay unos cuadros que se llaman Cultural Bound Syndromes, que se cree que están relacionados con la cultura, pero están siendo bastante discutidos hoy en día, ni siquiera están en el DSM-5, y luego están todos los cuadros de estrés en la migración, como el síndrome de Ulises, que es la parte más importante de la problemática de los inmigrantes, que son gente fuerte, gente sana, y que no caen enfermos en la migración. Síndrome de Ulises tiene dos componentes, los problemas que vive el inmigrante y la respuesta que le da, que son los síntomas, que son, como dice el evolucionismo, intentos de adaptación. ¿Cuáles son estos estresores? La soledad forzada, el fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia y el miedo, la indefensión. Todos estos estresores se han incrementado con el COVID. La soledad forzada, son imágenes que ya no se ven tanto de los locutorios, pero que reflejan muy bien esta realidad. Aquí el problema se basa en el apego, un instinto muy importante desde el punto de vista psicológico. Está roto en millones de inmigrantes. La lucha por la supervivencia, la ausencia de oportunidades, todo esto acaba pasando factura a millones de inmigrantes en el mundo de hoy. Y vemos que precisamente esta situación del COVID no ha hecho más que incrementar esta problemática de exclusión y de dificultades para salir adelante a los inmigrantes. Y sabemos que los inmigrantes han tenido problemas en el confinamiento, han arriesgado muchísimo su vida trabajando en los puestos más duros en medio de la pandemia. Aquí tenemos esta imagen de los mataderos en Estados Unidos, la recogida de la fruta, por ejemplo, en España. Y el inmigrante ha estado trabajando en los lugares que han sido más importantes desde el punto de vista de la dinámica social, en la producción, en tiempos en los que había que confinarse y era muy difícil estar fuera de casa. Ellos han estado produciendo, distribuyendo, vendiendo, trabajando en los puntos más peligrosos. Y ha habido muy poco reconocimiento social a este gran esfuerzo y esta gran ayuda que han dado a las sociedades en las cuales están. Bien, claro, todo esto son estresores muy relevantes y que pasan factura a nivel de la salud mental. Y luego el cuarto estresor es el terror, el miedo que se vive en el viaje migratorio. Esta es una patera que salía de la costa de aquí, la costa de África, y iba hacia las Islas Canarias y acabó en el Caribe, es decir, con todas las personas que iban en la patera carbonizadas que aparecieron meses después. Es una muestra de qué está pasando en las migraciones actuales. También tenemos esta perspectiva de género. Hay mucha violencia contra la mujer en los viajes migratorios, hay una gran indefensión. Y estos estresores, además, son múltiples, son crónicos, no los controlan, son de gran intensidad. En este esquema se recoge que no solo están los estresores, sino que están potenciados por toda una serie de aspectos. Todo esto luego en mi página web lo podéis leer con más detalles si estáis interesados. Me interesa dar una visión como global de toda la problemática. Y yo diría que además hay dos problemas añadidos, y es que a veces se banaliza
la problemática de los inmigrantes, se dice que esto no es tan importante, y otras veces se les medicaliza, se convierte el estrés y el duelo en enfermedades. Y convertimos a toda esta gente que está sufriendo por ir adelante en enfermos, con lo cual les estigmatizamos y les victimizamos. Entonces la idea del síndrome de Ulises es que todo este sufrimiento no está en el área de la patología, sino en el área de la salud mental. Es un duelo extremo. Y podríamos decir que el síndrome de Ulises es una especie de mobbing social para hacer la vida muy difícil a estas personas, para que se rindan, para que se vayan. Y yo diría que tiene un componente de mobbing a nivel social el síndrome de Ulises. Este problema se da en todo el mundo y estos estresores, como decía, se han potenciado en esta situación de la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Ulises? Pues los síntomas son síntomas de varias áreas, que expresaré ahora un poco sintéticamente. Hay síntomas del área depresiva, por ejemplo, tristeza, llanto, pero no hay apatía, ideas de muerte, inmovilidad psicomotriz, que son síntomas esenciales para que se hable de depresión, por lo tanto no es una depresión. Hay síntomas relacionados con la irritabilidad, con la tensión, el nerviosismo, tampoco es raro en una persona que está en una situación extrema. Y luego hay síntomas de tipo psicosomático, como la cefalea, que es muy frecuente, yo le llamo inmigraña, porque es migraña del inmigrante, como las dos palabras se parecen, pues propuse este nombre, y que está ligada también a las situaciones de esfuerzo, de tensión, de preocupación. Yo diría que a veces al inmigrante le es menos doloroso un terrible dolor de cabeza que pensar en lo terribles que son las condiciones en las que se encuentra. La brujería, la magia, hay que respetar cosmovisiones diferentes de la nuestra, pero como me decía una vez un inmigrante al que le preguntaba por la brujería, doctor, no se equivoque, a mí el mal de ojo me lo han echado las leyes que tienen ustedes aquí. Ese es mi mal de ojo, no liemos ahora con temas culturales. El mal de ojo es social. Bien, el tema del diagnóstico diferencial ya decimos que no es un trastorno depresivo, tampoco es un trastorno adaptativo. Si nos leemos lo que dice el DSM-5 de los trastornos adaptativos, pues no estamos en esa categoría. Tampoco es un trastorno por estrés postraumático, faltan pensamientos intrusivos, conductas de evitación, apatía. No es lo mismo trauma que trastorno por estrés postraumático. Hay una tendencia también a medicalizar y psiquiatrizar también todo lo que tiene que ver con el trauma. Sin embargo, el alcoholismo sí que es un problema importante de salud mental en los inmigrantes y no está bien diagnosticado. Lo tendemos a minusvalorar, a no tener en cuenta. Consideramos que es un tema cultural, cuando ese sí que es un tema realmente de patología mental. Ahí ya está esta señal en algunos países. ¿Qué dicen los datos del síndrome de Ulises? Pues nos sale un porcentaje de alrededor del 15% de los inmigrantes que van a servicios de salud, que van a servicios de salud mental también. Sobre un 15% de estos inmigrantes tiene síndrome de Ulises. Hay tesis doctorales sobre el síndrome de Ulises y toda una serie de artículos en diferentes revistas, en diferentes medios que han investigado sobre el síndrome de Ulises. Tenemos, por ejemplo, International Journal of Health Science, en muchas revistas pues han recogido publicaciones sobre el tema del síndrome de Ulises. Tenemos algunas de ellas, Cambridge Core, etc. Bien, este es un texto de la Universidad de Berkeley, es decir, es un concepto que se ha ido poniendo en marcha, investigando en diferentes contextos. Entonces, el síndrome de Ulises pertenece al área de la salud mental, no al área del trastorno mental. Y por eso es muy importante la prevención. Es como si en una habitación subiéramos la temperatura a 100 grados, tendríamos mareos, tendríamos calambres. Eso no quiere decir que estuviéramos enfermos. Cuando al salir fuera nos diera el aire se nos pasarían esos síntomas. Hemos estado mal, pero no hemos estado enfermos. Ha sido reactivo, no estructural. Esta es la idea del síndrome de Ulises, como la caña que se doble al viento, pero no se rompe.
Y hay que diferenciar también, como digo, entre el área de la salud mental y el área del trastorno mental. El síndrome de Ulises está en el límite y no hay que medicalizar, victimizar, estigmatizar diciendo que esta gente está enferma, pero tampoco hay que banalizar, porque hay un sufrimiento y se tiene que ayudar a esas personas. Aquí hay que tener en cuenta la obra de Foucault, todo el tema del biopoder, en fin, de la biopolítica, la psiquiatría, la salud mental están ligadas también a áreas de biopoder y tenemos que ser muy críticos con nuestro trabajo y con nuestros diagnósticos. Conocéis la obra de Foucault, que es una obra muy interesante. Fijaros en este ejemplo, ¿no?, del poder de la psiquiatría. Me diagnosticaron psicosis delirante reivindicativa. Era un disidente y en un modelo totalitario se consideraba que si no estaba de acuerdo con el sistema, pues es que no estaba bien de la cabeza. Es un ejemplo un poco extremo, pero que expresa esta idea de la biopolítica, del biopoder que plantea Foucault. Foucault hablaba de los presos, de los locos como grandes excluidos. En el mundo de hoy yo diría que están también los inmigrantes indocumentados como otro grupo de grandes excluidos. Bien, ahora vendría la parte de la evaluación, pero esto lo dejaré para otro vídeo para no hacerlo tan intenso, tan cargado. Me gustaría que pudierais consultar también en mi web textos sobre estos conceptos que he explicado y podréis tener también acceso a un segundo vídeo en el que voy a hablar más de la parte de evaluación y de intervención. Pero para no hacerlo tan largo, pues lo dividimos en dos partes. Saludos. Hola amigos, amigas. Estamos aquí otra vez. Vamos a continuar con la exposición de la temática del síndrome de Ulises. En la primera parte he tratado de explicar qué características tiene el síndrome de Ulises, cómo está relacionado con el estrés, el duelo, cómo no es un trastorno mental, sino un cuadro ligado pues a la adaptación a situaciones muy difíciles que viven hoy en día millones de inmigrantes. Y ahora en esta segunda parte me voy a referir más a cómo evaluamos este cuadro y cómo hacemos la intervención, y unas consideraciones finales sobre cómo se ha desarrollado este síndrome y algunos otros aspectos. Bien, entonces podemos ver aquí que habíamos visto esta primera parte, COVID e inmigración, salud mental e inmigración, el síndrome de Ulises en esta etapa, y vamos a ver ahora la evaluación y luego la intervención. Y la evaluación es importante porque la intervención se sustenta en la evaluación. Es decir, si en una buena evaluación es muy difícil intervenir, no se puede intervenir al tuntum. Se tiene que intervenir sabiendo dónde está el problema, qué dimensiones tiene, qué características tiene, y entonces se interviene precisamente sobre los puntos problemáticos. Bien, entonces yo he diseñado dos dispositivos, dos técnicas, dos test para el estudio del estrés y el duelo migratorio. El primero es lo que he llamado la escala Ulises, que estudia factores de riesgo en la salud mental de los inmigrantes, y el segundo es el test del Kayak, que es un test que ya no mide los factores externos, sino mide cómo la persona elabora, maneja lo que es el duelo migratorio. Lo voy a intentar explicar ahora. Bien, primero creo que es importante que enmarquemos esto en algo que he llamado modelo VEDA. VEDA es un acrónimo que tiene que ver con 4 palabras: vulnerabilidad, estresores, duelo y adaptación. Porque yo creo que con esta imagen global vamos a entender luego mejor cómo hacemos esta evaluación. Si ponemos la imagen de un coche, la vulnerabilidad sería ¿qué características tiene ese coche? No es lo mismo tener un gran coche que tener un coche pues que, en fin, es bastante, en fin, poco birria. Pero también es muy importante saber por qué carretera vamos. Claro, esta es una carretera estupenda, en un día estupendo, y esta es una carretera horrorosa en un
día horroroso. Evidentemente también influye. Pero luego, aún más importante es cómo conduce el sujeto. Un buen conductor llega bien a cualquier sitio y un mal conductor tiene un problema en una buena carretera. Y finalmente el resultado será la adaptación. El coche llega a su destino o acaba en la cuneta, la metáfora del problema de salud mental. Bien, este es el marco en el que planteo esta evaluación y entonces, como digo, estos dos test, vamos a explicar primero la escala Ulises. La escala Ulises se basa en estudiar los 7 duelos de la migración que he explicado antes y ver en cada duelo qué vulnerabilidad hay para elaborarlo, qué limitaciones tiene la persona para elaborarlo y qué estresores, qué problemas hay para que lo pueda elaborar. Ahora lo explicaré. Esto se ha utilizado mucho para investigaciones, trabajos. Todos los elementos son los duelos de la migración, que ya los he explicado antes, los 7 duelos que aquí están. Pero tenemos que ver qué intensidad tienen. No es lo mismo emigrar en buenas condiciones o sin traumas, con una gran vida buena detrás, que emigrar lleno de problemas, de traumas, de enfermedades. Entonces, aquí hay 2 factores muy importantes para medir este riesgo en salud mental. La vulnerabilidad, tanto física como mental, como en relación a la historia. Es decir, si uno emigra con un infarto, con una psicosis, con una historia de violencia, todo eso son hándicaps, pero hay que ver si allá donde va, pues le reciben y puede salir adelante o vive escondido, asustado, solo. Entonces, estas 2 variables son las que mide esta escala, la vulnerabilidad y los estresores. Y aquí tenemos el test, los 7 duelos y en la vulnerabilidad, diferenciando simple, complicado y extremo. Vulnerabilidad simple por la familia, pues una buena familia que ha vivido bien, ha tenido buena relación, no ha habido ninguna situación traumática. Vulnerabilidad complicada, hombre, es que el niño es huérfano, vivió separado de los padres, había tensiones, había violencia. O extrema, cuando la situación ha sido terrible y el niño pues ha estado abandonado, ha vivido pues situaciones traumáticas, ¿no? Y los estresores, pues lo mismo. ¿Qué problemas hay aquí en la migración? Si la persona en el país de acogida está con la familia, está sola, ha dejado hijos pequeños. Entonces hay una serie de indicadores que nos van a medir cada uno de estos puntos y esto es lo que nos va a permitir estudiar la escala. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿veis? En los indicadores que se valoran de 0 a 1 o 2, vulnerabilidad por la familia, estresores en el duelo por la familia y el ejemplo de la lengua yo creo que es uno de los más claros. Por ejemplo, alguien que emigra teniendo ya unas dificultades fonéticas, ¿no? Pues va a tener más problemas que alguien que emigra y tiene una buena capacidad lingüística. Pero alguien que encima emigra estando completamente sordo, con una paresia cerebral, que no puede hablar, que todo esto es una vulnerabilidad ya extrema. Entonces diferenciamos entre simple, complicado y extremo. 0, 1, 2. Sumamos la puntuación de vulnerabilidad y nos va a dar al final el índice de problemas. Y esto se valora a nivel físico, problemas físicos, por ejemplo, para hablar o para oír, también problemas mentales, porque si alguien tiene una dislexia, una disgrafia, alguien tiene una depresión, pues tendrá más problemas para poder aprender una lengua que requiere esfuerzo. Entonces, estos indicadores nos miden el grado de dificultad, que es la vulnerabilidad, los problemas que tiene la persona para salir adelante. Y los estresores nos van a medir los problemas que le pone la sociedad de acogida a alguien para aprender una nueva lengua. Si alguien vive escondido, no contacta con los autóctonos, no puede ir a estudiar la lengua, hombre, pues le costará más que si se casa con un autóctono y todo el día practica la lengua, pues la aprenderá mucho más fácilmente. Todo esto es lo que está medido con estos indicadores. Y aquí tenéis cómo se hace el dibujo de la escala, en verde simple, como un semáforo, no hay problema, en amarillo complicado y en rojo extremo. Podemos comparar incluso diferentes casos y rápidamente con una mirada ver dónde están los problemas, qué intensidad tienen y esto nos ayuda a intervenir. Pero estamos hablando, en este modelo que ponía del coche, estamos hablando de si hay un buen coche o un mal coche y si hay una buena
o una mala carretera. Pero no estamos hablando de cómo conduce la persona. Esto es lo que veremos en el siguiente test, el test del kayak, que nos habla de la conducción. Bien, no tengo tiempo de explicar ahora un caso, lo podéis consultar otra vez en mi web, tal como he comentado en el vídeo anterior. Y aquí están los estudios de fiabilidad efectuados sobre esta escala. Este es el libro en el que está planteada la escala, está traducido también al inglés. Y vamos a hablar ahora del test del kayak. El test del kayak nos mide cómo la persona elabora la situación, no si tiene una mala historia y limitaciones o si tiene muchos problemas, sino ¿y él qué hace? El coche es malo, vale, la carretera es mala, pero es que él es un gran conductor, es un gran piloto, pues seguramente llegará. Esto es lo que vamos a intentar medir con el test del kayak. Es un test que se basa en el modelo evolucionista, el modelo de Darwin, el modelo de la adaptación que se utiliza también en salud mental. Y se basa en dos ejes, el cruce de dos ejes. Un eje que nos mide el grado de intensidad de la acción, es bastante intuitivo, ¿no? Cuando no haces nada, estás pasivo, depresivo, pues estás bajo, y cuando haces muchas cosas, pues estás alto. Esto lo decimos, te has ido arriba, ¿no? O sea, lo decimos en el lenguaje coloquial. Pero claro, no solamente hay que ver qué intensidad de acción tenemos, sino también a dónde se dirige la acción. Y aquí hay dos grandes direcciones en el modelo evolucionista. Buscar recursos, explorar y proteger los recursos. Son las dos grandes direcciones de la evolución. Y esto es lo que mide el otro eje. Exploración, seguridad. Fijaros que esto se ve en la naturaleza. Aquí tenemos un pajarito que busca comida, explora y trae comida, pero aquí defiende sus crías. Hay que explorar y proteger. Son dos elementos básicos de la adaptación en el modelo evolucionista. Entonces son estos dos ejes los que trabaja este test. Evidentemente cruzamos los dos ejes, nos salen unos recuadros de los elementos conjuntos y le vamos a llamar a este recuadro acción, seguridad, a este seguridad, pasividad, a este pasividad, exploración, y aquí exploración, actividad. Simplemente es desarrollar lo que he planteado anteriormente, ¿verdad? Bien, por eso le llamamos kayak, porque es un equilibrio entre cuando estamos tristes buscamos animarnos, cuando estamos excitados buscamos calmarnos, siempre vamos buscando un equilibrio, como un velero que se equilibra en el mar. Entonces, claro, lo explico un poco rápido y tenemos tenemos cursos del test del kayak, talleres, que si alguien está interesado, pues nos puede pedir información, pero vamos a intentar poner aquí dentro los funcionamientos mentales, tanto sanos en la parte central como patológicos en la parte extrema. Ya hemos dicho que aquí estaba lo más pasivo, lo más activo, la máxima exploración, la máxima seguridad, y en el centro está algo modulado, moderado, que es lo que normalmente es adaptativo. Entonces, podemos poner aquí los funcionamientos básicos adaptativos, que tienen una parte de acción, pero aquí hacia la seguridad, aquí hacia la exploración, y aquí son más introspectivos, más pasivos. Y esto se basa además en las ideas del mundo clásico grecorromano, son las virtudes grecorromanas al final las que nos hablan de estas capacidades de integración. Estas son las virtudes grecorromanas que son las básicas, ¿no? De alguna manera las que tienen que ver con la adaptación, con el funcionamiento adaptativo. Y se pueden tener distintas cualidades a la vez, no tiene que ser una u otra. Ulises era muy asertivo y a la vez era muy prudente, muy taimado. Lloraba y a la vez hacía muchas cosas. Se pueden combinar diferentes cualidades. Y, como digo, aquí estarían los funcionamientos centrales adaptativos. Y aquí tenemos una denominación para las áreas. A les llamamos a las centrales, B a las intermedias, C a las extremas para poder comunicarnos. Tenemos unos números también de 1 a 8. Todo esto lo podéis ver
también en un vídeo que tenemos sobre el test del kayak en mi propia web. Y entonces aquí tendremos, como decíamos, en el centro estaban los funcionamientos adaptativos y en el extremo están ya los funcionamientos patológicos, que son un llevar al extremo lo adaptativo. Y entonces aquí tenemos cómo aparece el trastorno obsesivo, la paranoia, el aislamiento, que es llevar al extremo lo que son cualidades centrales adaptativas. Ahora lo veremos más claramente. Aquí tendríamos, aquí estaría el control, que ha llevado al extremo es la obsesión, la asertividad, que ha llevado al extremo es la paranoia, el replegamiento, que ha llevado al extremo es el aislamiento, la autocrítica, que ha llevado al extremo es la culpabilidad, así en todo. En el centro están los funcionamientos modulados, moderados, adaptativos, y en el extremo funcionamientos muy radicales que normalmente no son adaptativos. Bien, este es el planteamiento del test del kayak y esto se puede ver ahora área por área, sería muy largo el mostrarlo, pero se ve en cada área la parte central es la adaptativa y se va hacia el extremo que es desadaptativo. Aquí tendríamos control a funcionamiento obsesivo, en el área 2 asertividad, que ha llevado al extremo es la paranoia, en la 3 tendríamos replegamiento, que llevado al extremo es el aislamiento. En la 4 tendríamos la autocrítica, que llevada al extremo es la culpabilidad. En el 5 tendríamos el repensar, que llevado al extremo pues es la desesperanza, el no ver salida. El reposo, que llevado al extremo es la pasividad. Y llevado a la parte ya de arriba y la izquierda del modelo, exploración-actividad, tendríamos el área 7, que es explorar, que llevado al extremo es desorganización, y en el 8, acción, que llevado al extremo es la manía. Entonces, muy resumidamente, para dar una idea general, este test nos permite ver qué funcionamientos tiene el inmigrante respecto de las situaciones de duelo que vive en la migración. ¿Es un duelo obsesivo? ¿Es un duelo depresivo? ¿Es un duelo maníaco? Bien, entonces aquí tenemos los 7 duelos de la migración y le vamos a pasar unos indicadores de cómo el inmigrante elabora cada uno de los 7 duelos que hemos visto, familia, lengua, cultura, en relación a todas estas posibilidades que hay de elaboración, obsesivas, paranoides, fóbicas, maníacas. Vamos a ver en cada duelo cómo elabora. Y aquí tenemos los indicadores. O sea, nos permite cientos de posibilidades de cómo está elaborando una persona el duelo migratorio. Aquí están los indicadores del duelo por la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia, los riesgos físicos. Muy rápidamente el caso de una mujer boliviana. Estos son los 6 puntos que se hacen normalmente en el estudio kayak. No vamos a hacerlos ahora muy rápidamente. Se describe el caso. María es una mujer separada de sus hijos en Bolivia que sufre mucho por esta separación, se siente culpable, piensa que los ha dejado abandonados cuando haya venido aquí a España a matarse a trabajar. Y hay un día en que está tan angustiada que empieza a controlar continuamente a sus hijos. Les hace enseñarle con el móvil, con el vídeo del móvil, todos los cajones, los armarios. O sea, es una cosa como de un control muy radical, un funcionamiento obsesivo. Entonces podemos ver que esta mujer tiene funcionamientos depresivos, de culpabilidad y obsesivos. Vamos a ver cómo esto lo mide este test. Aquí tenemos el duelo por la familia, que es el que más nos interesa. Podemos hacerlo de todos los duelos, pero esta mujer no tiene problema en otros duelos, tiene problema en el duelo por la familia. Entonces le pasamos el test del kayak, nos salen estos indicadores. Aquí tenemos este esquema que nos permite ver las áreas sanas y las áreas patológicas, explicando un poco lo que nos ha dicho la persona, y pasamos al dibujo en el cual nos van a salir las respuestas que ha dado María en relación a la elaboración del duelo por la familia. Y nos sale que en este área obsesiva y en este área depresiva está puntuando, en vez de 0 como en las demás extremas, funciona
con una puntuación no muy alta, pero puntúa. Entonces, ¿qué vemos? Funcionamientos obsesivos y depresivos. Pero podemos ver la interacción entre todos los equilibrios, entre todos los funcionamientos. Podemos hacer estudios incluso estadísticos entre todas las áreas y aquí tenemos la evaluación general del caso. Y aquí podemos ver juntos todos estos análisis que hemos hecho. Bien, aquí tenemos otro caso, el caso Ahmed. Es un chico que viene de Marruecos a España, pero no aprovecha sus oportunidades, se inventa cosas, cuando tiene un problema se esconde. Lo analizamos con el test del kayak y nos salen también una serie de funcionamientos en los cuales vemos que este chico tiende a replegarse, cuando las cosas van mal se esconde, o a inventarse cosas, a buscar y perderse. Entonces, otra vez, estas áreas extremas son las áreas problemáticas, las áreas centrales son las áreas sanas y nos permite hacer un dibujo, un retrato de cómo elabora el duelo migratorio esta persona. En este caso, el duelo por el estatus social. Vemos que también aquí tiene funcionamientos un poco bajos, esto es de 0 a 10. Hay que ayudarle a la persona a que mejore lo que tiene bajo y a que reduzca lo que tiene excesivo, en este caso el funcionamiento de aislamiento y el funcionamiento de exploración caótica. Y este es el test del kayak, que si alguien está interesado también lo puede encontrar a través de mi web. Bien, y finalmente vamos a hablar un poco de intervención. La intervención se basa, como he dicho antes, en aplicar aquello que conocemos por la evaluación dándole una salida, es decir, si detectamos que hay un problema obsesivo, pues vamos a intervenir sobre esa problemática, porque ya sabemos cuál es y cómo está focalizada. Yo tengo un libro que se llama Inteligencia Migratoria, en el que planteo toda una serie de estrategias para inmigrantes en dificultades. Son estrategias a nivel individual y a nivel grupal, y dentro de lo individual a nivel mental y emocional, a nivel físico, y dentro de lo grupal a nivel mental y emocional, psicosocial y social. Simplemente aquí pongo el esquema, esto sería recogido del libro, estrategias que se pueden usar para que el inmigrante pues maneje mejor la higiene del sueño, las relaciones, el contacto con el grupo, toda la actividad comunitaria. Bien, entonces es simplemente mostrar cómo se puede aplicar también la intervención. Pero primero, como digo, hay que tener un buen diagnóstico. Y aquí tenemos programas de intervención hechos en Berkeley, en el cual pues vemos cómo el síndrome de Ulises está en el medio entre el área de la salud mental y el área de la enfermedad mental. Por lo tanto, la intervención es en el síndrome de Ulises, como no hay una enfermedad, no hace falta fármacos, psicoterapia, es una intervención psicoeducativa, psicosocial, con una perspectiva transcultural. Se puede dar un apoyo terapéutico, pero no porque esté enfermo, sino de refuerzo. Bien, finalmente, ¿por qué llamarle Ulises a esto? Pues yo creo que todo el mundo lo puede ver, ¿no? La Odisea es un gran viaje lleno de dificultades, de soledad, de miedo, de indefensión. Le puse este nombre para dignificar la figura del inmigrante. Hoy estamos viviendo los mismos dramas que describe Ulises en la Odisea. Están naufragando los inmigrantes en las mismas playas que describe Homero. Este es el viaje de un inmigrante del Camerún a Argelia, El Ayun y Canarias, un viaje que dura años lleno de dificultades, de problemas. Luego es aquí retenido esta persona en España durante tiempo. Este es el viaje de Ulises de la costa de Turquía a la costa de Grecia, es decir, pasando por Italia. No es una exageración decir que este viaje es una odisea, también es mucho más largo. El viaje de Ulises está aquí arriba. Y hay muchos textos de la Odisea que nos hablan del sufrimiento de los inmigrantes. Y es lo mismo que oímos en las consultas. Miedo, soledad, angustia, indefensión. Es lo mismo que nos está describiendo la Odisea. Familias rotas. Y este texto de la Odisea, cuando Ulises dice mi nombre es nadie. Claro, si para sobrevivir se ha de ser nadie, no puede haber identidad, ni autoestima, ni integración, y así no puede haber salud mental. Necesitamos ser alguien en una comunidad para tener salud mental, y estos millones de inmigrantes que viven escondidos no lo pueden tener.
Bien, finalmente decir que este tema lo hemos llevado 2 veces al Parlamento Europeo, lo hemos llevado también a la ONU. Está utilizado como atenuante a nivel legal, hay varias sentencias que lo consideran que es un atenuante. Este es el libro en el que describí el cuadro el año 2002. Tenemos una asociación, la Red Atenea, todo esto lo podéis ver en mi web, la Red Atenea, en la cual pues nos encontramos con grupos de colaboradores, de profesionales que trabajan en diferentes países y nos comunicamos en red para ayudar a los inmigrantes en situación extrema. Hacemos un congreso cada año. Este fue el congreso de Londres, ha habido en Roma. Este año lo haremos en Bath, otra vez en Inglaterra. Están todos invitados, podéis seguirlo a través de mi propia página web. Tenemos un posgrado de experto en salud mental en la Universidad de Barcelona. Este es nuestro centro, en la zona del puerto de Barcelona. Esta es la traducción al italiano del libro de la inteligencia migratoria. Y como digo, estamos en la zona del puerto, la zona de llegada de migraciones, y ahí hemos podido ver en años, en bastantes años ya, cómo cambiaban las migraciones, y de ahí ha salido esta idea del síndrome de Ulises. Estas son unas imágenes de Barcelona. Esta es mi web y podemos entrar un momento en mi web y podemos ver pues que están información del posgrado, el síndrome de Ulises, sobre evolucionismo y salud mental, ayuda psicológica, en fin, hay los libros, se puede encontrar pues muchísima información sobre toda esta temática de la migración y la salud mental, y también temas de evolucionismo que he trabajado. Bien, y entonces pues aquí están algunas reseñas de algunos de los libros que he citado, una edición en inglés también del síndrome de Ulises, entrevistas y documentos, vídeos, etcétera, que hay en mi página web. Este es un blog que tengo en el diario público. Esta es también la web de la Red Atenea, que se puede entrar también a través de mi web. Tenemos una revista internacional también de investigación en la Red Atenea. Y bueno, Ulises finalmente se reencuentra con su familia. Esperemos que pronto termine también este drama que viven hoy millones de inmigrantes. Pues muchas gracias por la atención, junto con el otro primer vídeo que era más explicativo de qué era el síndrome de Ulises, cuáles eran sus características, los estresores, los síntomas. En este segundo vídeo me he referido más a temas de evaluación, intervención y un poco cómo se ha desarrollado toda esta temática del síndrome de Ulises en la sociedad. Muchas gracias por la atención, y en mi web hay también un correo para poder estar en contacto si alguien está interesado en profundizar más en estos temas. Saludos.